Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el hermano Guillermo y les doy la bienvenida a esta clase de escuela dominical. Esta clase de escuela dominical es la número 16 y antes de comenzar y empezar a desarrollar lo que es la escuela dominical, la clase, vamos a tener un instante de oración, ¿sí? Querido Dios, gracias por este tiempo. Guíanos con tu palabra para poder comprender tus verdades y hacer las prácticas a nuestra vida. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y también nos transforme cada día conforme a la imagen de tu Hijo. Te amamos y direcciónanos en este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La lección anterior era la número 15 y había culminado en Efesios capítulo 5, versículo 21. Esta lección número 16 arrancamos del versículo 21 hasta el versículo 24 de Efesios capítulo 5 y está titulada ¿Qué significa estar sujeta a mi marido? En el capítulo 5, versículo 22 en adelante hasta el 33, todo lo que queda del capítulo 5 va a encabezar lo que son los roles en el matrimonio, cómo deben funcionar y cuáles son los deberes que debe tener cada cónyuge en el matrimonio. El versículo 21 es el que encabeza esta lista de ejemplos y de vivencias y de roles, comenzando por el esposo, por la esposa, hablando después de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y también de los siervos, de los amos. Son las temáticas que va tocando, pero el gran encabezado es el versículo 21, que habla de someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora vamos a darle una lectura completa, versículo 21 al versículo 24. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. En esta clase vamos a desarrollarla, vamos a explicar en este desarrollo lo que es el texto bíblico en sí, qué es lo que el autor original, el Espíritu de Dios, Dios mismo está comunicando y también a través de el autor mediador que sería el apóstol Pablo, qué es lo que está comunicando en este escrito. Vamos a encontrar cuál es el eje nuclear del texto bíblico, del principio bíblico que Dios nos quiere comunicar para que hayan cambios en nuestra vida, y el material que tenemos de la clase, la número 16, que usted le va a llegar este material, o le ha llegado posiblemente. Lo ideal es que lo podamos desarrollar, no en esta ocasión, no en esta clase, en este mismo momento, sí lo puede hacer en su casa. Pero lo importante es que usted, hermano, lo pueda desarrollar, contestar estas preguntas en base a lo que vamos a ver ahora en el texto bíblico, a lo que vamos a estudiar en el texto bíblico. Usted va a tener un apoyo, una base para poder contestar estas preguntas que son de meditación, son de reflexión, son de autoevaluación en cuanto a las escrituras y la propia vida. Entonces, lo ideal es que usted tenga el material, vaya contestando, vaya reflexionando, meditando en lo que Dios quiere hablarle a su vida. Así también como lo ha hecho en la mía y la va a hacer en la mayoría de todos nuestros hermanos. Así que ahora vamos a ver lo que es el texto bíblico en sí, para tener una base para continuar con la lección número 16. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es el gran encabezado del capítulo, de mitad del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9. Viene a enmarcar todo lo que, todas las temáticas prácticas que va luego hablar el apóstol Pablo, pero están encabezadas en someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, Dios nos pide y nos demanda que tenemos que someternos unos a otros. Ahora, cuando hablamos de someternos, tenemos que entender bien cuál es el concepto bíblico del sometimiento. Nosotros
Si echamos un vistazo afuera al mundo y hablamos de sometimiento, quizás va a haber un poco de rechazo en cuanto a esta palabra y este concepto y a esta demanda de parte de Dios. El sometimiento en el mundo contemporáneo es mal empleado, es mal entendido, porque da la idea de algo que se irrumpe con violencia. Entonces la gente está negada a lo que tiene que ver con el sometimiento, especialmente unos a otros. Pero debemos observar cuál es el sometimiento bíblico, a qué se refiere Dios con el sometimiento en las Escrituras y principalmente en este versículo. Bueno, la palabra griega que se utiliza para someterse es upotazo. Upo significa estar debajo, ¿sí? Y tazo da la idea de alguien que nombra a una persona, le confiere autoridad para que dirija, para que mande, para que se dedique a hacer algo y produzca un remecimiento en una situación, cosa de que se puedan generar cosas. Entonces, esta palabra compuesta en su significado completo significa básicamente ponerse debajo el control del otro, ponerse bajo la autoridad de otro, ponerse a disposición de otro, al servicio de otro. En otras palabras, sería como ser obediente a otro. Es el significado de upotazo. Entonces, Dios está mandando a los creyentes a someterse unos a otros en el temor de Dios. Ahora es interesante notar esta palabra upotazo porque nosotros tenemos traducido como someteos. Y ahí en la palabra griega está en una conjugación llamada en un participio. El participio es una acción que continúa, que permanece en el tiempo, es algo constante que se está repitiendo en cada momento, pero también está en algo que es una voz pasiva. Hemos venido hablando y estudiando mucho sobre las voces pasivas y hablamos sobre la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es cuando uno genera una acción. La voz pasiva es cuando nosotros recibimos una acción. Y hablamos de las voces pasivas en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido sellados por Dios, hemos sido salvados por Dios, hemos recibido la acción de Dios en nosotros. Ahora, cuando hablamos de sometimiento y pensamos un poco, qué difícil que es someterse a otros. Qué difícil que es ponerse a disposición de otros, por muchas razones. Entre esas puede ser problemas de carácter. Quizás es difícil someterse a una persona que es difícil de tratar, es difícil de soportar, tiene un carácter complicado, es difícil en el trato, pero también es difícil someterse cuando uno es el complicado, uno tiene un carácter difícil, a uno le cuesta someterse, uno es complicado. Ahora cuando ambos, digamos, polos se juntan, es aún mayor la dificultad, es mucho más complejo. Pero cuando hablamos de que Dios ha establecido que debemos someternos unos a otros y está en algo voz pasiva, en un participio, debería traducirse de la siguiente forma. Estén siendo sometidos unos a otros en el temor de Dios. Estén siendo sometidos, porque, queridos hermanos, el sometimiento no va a surgir por la fuerza humana, no va a surgir en razón ni en virtud de una cualidad o una capacidad humana. Es muy difícil que esto suceda. Por eso necesitamos la acción de Dios, por eso debemos estar siendo sometidos, que Dios nos tome con sus brazos, que su Espíritu Santo nos mueva y nos ayude y nos fortalezca para ponernos debajo de los hermanos. Ahora, no es que uno se pone debajo del hermano, uno queda arriba y el otro queda abajo, no es así, para nada, sino que ambas caras, ambos polos, ambos grupos de hermanos, por decirlo de alguna forma, se ponen debajo voluntariamente, son dóciles, se ponen a disposición, se ponen al servicio unos a otros. Nos ponemos a disposición unos a otros, nos ponemos en sujeción de otros para el beneficio y el crecimiento de la iglesia local. Nos servimos unos a otros. Entonces, cuando hablamos de sometimiento no tiene nada que ver con una acción violenta ni de fuerza, sino es un acto que Dios nos llama, es un mandamiento, pero también es un acto voluntario donde yo decido obedecer, decido ponerme debajo de mis hermanos para servirles.
y estar a disposición de ellos. Ahora, esta acción es solamente mediante el Espíritu de Dios. Por eso en el versículo 18 del capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos, sed controlados, sed completos, sean integrados del Espíritu de Dios. Entonces, en la integridad del Espíritu, cuando la totalidad de la obra, digamos, palpable, manifestable del Espíritu está en nosotros, nosotros tenemos la facultad solamente por obra del Espíritu Santo, donde Él nos pone debajo, Él nos ayuda y Él mismo nos toma y nos somete y nos ayuda a ser dóciles a los hermanos, a ponernos debajo. Ahora, es interesante que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, es interesante. La palabra ahí, temor de Dios, en el original no está la palabra Dios, sino que es Cristo. Estén siendo sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Es básicamente lo mismo. Pero cuando hablamos del temor de Dios o el temor de Cristo, la palabra que se utiliza ahí, la palabra griega es fobo. Fobo es una palabra de donde se deriva, y nosotros tenemos en la actualidad las palabras como fobia, sí, fobia esto, fobia aquello, y todas sus conjugaciones y todas sus construcciones, etcétera, pero habla de un temor, de una reverencia, es un cuadro pictográfico donde surge una persona que tiene una preocupación, donde hay algo que le alarma, que le preocupa, que le quita el sueño, que le inquieta, al punto que esa persona queda horrorizada y en este caso frente a Dios y en el desarrollo del Antiguo Testamento esa persona se entrega, reverencia, respeta y obedece a Dios. Vemos un ejemplo claro en Éxodo capítulo 20, donde Dios en el Sinaí da los mandamientos, el conocido decálogo, y dice Dios que el terror de él iba a estar en el pueblo para que el pueblo anduviese y cumpliera sus mandamientos. Ahora todo esto es un desarrollo. El pueblo vio las maravillas de Dios en Egipto, vio las plagas, contempló cuando Dios abrió el mar rojo y lo sacó, pero también contempló la grandeza de Dios cuando descendió al Sinaí y el monte humeaba por la presencia de Dios, y contempló cuando Dios dio sus mandamientos y escucharon tronar su voz. Entonces el terror por las maravillas de Dios estaba en el pueblo tuvo terror, tuvo miedo, y en base a ese miedo el pueblo decidió rendirse y entregarse a Dios, y que ese temor rigiera su vida. Ahora, el temor de Dios es un eje central en la vida del cristiano. Es un eje central, es la columna vertebral del cristiano, el temor de Dios, el temor de Cristo. Porque el temor de Dios, el temor de Cristo, nos ayuda a vivir y cumplir su voluntad. Específicamente en este texto, a someternos unos a otros en base a su temor, en base al temor de Dios. Entonces, el temor de Dios, el respeto, el profundo respeto que nosotros tenemos hacia Dios, nos permite alinearnos a su voluntad y someternos unos a otros, entregarnos a disposición y al servicio de los hermanos, solamente en el temor de Dios. ¿Qué problema que se genera en el creyente y en la iglesia cuando hay falta de temor de Dios? Vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría. La sabiduría de Dios viene de su temor. La sabiduría en conducirnos en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, todo eso se ve afectado por el temor hacia Dios. El temor de Dios permite que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad y relacionarnos de manera bíblica con nuestros pares, con nuestros hermanos y también con la gente que no conoce a Dios. Ahora en este contexto encabeza así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza el versículo 22 al versículo 24 a hablar sobre el rol de la esposa. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujeta en el griego no está. Es implícito que está hablando del sometimiento del versículo 21. Las casadas estén sujetas o estén sometidas a sus propios maridos
como al Señor. Ahora tenemos un principio, una directriz bíblica. Queridas hermanas, no importa cómo sea su esposo, claro que en cierta forma sí importa, pero en cuanto al mandamiento de Dios, si su esposo es un hombre que quizás no es un buen esposo, no es un buen padre, no es un buen líder, no es un buen sacerdote de su hogar, o puede que sí lo sea, todo lo que mencioné anteriormente, de cualquiera de las dos formas, Dios le pide a la esposa que se someta, que se ponga debajo de su esposo. Ahora, esto no significa que las hermanas quedan desvalorizadas, para nada. La mujer con el hombre tienen igualdad de valor delante de los ojos de Dios. Ahora, tampoco significa que la mujer sea menos incapaz que el hombre. Al contrario, las mujeres tienen muchas más capacidades que nosotros los hombres. Pero es un orden jerárquico que Dios ha establecido, que la mujer se sujete, se someta, se ponga debajo a su esposo, pero como al Señor. Esto es importante porque, como les decía, puede que el esposo sea o no sea un hombre espiritual, puede que él cumpla o no las expectativas que usted, querida hermana, tiene de un esposo. Puede que las cumpla y puede que las que no. Puede que yo no cumpla las expectativas de mi esposa. Puede que incluso yo no cumpla las expectativas de Dios. Es así. Pero a pesar de eso, la responsabilidad de mi esposa, la responsabilidad de ustedes, queridas hermanas, es someterse a su esposo como al Señor. Esa es la clave, ¿sí? Como al Señor, porque el hecho de que usted se someta a su esposa, a su esposo es una pantalla, por decirlo de alguna forma. Es como una cara visible, porque el verdadero sometimiento al que usted está realizando es hacia el Señor que está detrás de todo esto, que Él ha mandado, ha ordenado en su palabra que sea así. El sometimiento, que se someta a su esposo como al Señor, como si lo estuviera haciendo hacia Él presencialmente, pero en el fondo lo está haciendo hacia Él. En primer lugar, porque está obedeciendo a su mandamiento. Y en segundo lugar, no importa cómo sea su esposo. De todas formas, usted está cumpliendo y está haciéndolo como si el mismo Señor estuviera presente y palpable en su esposo. Entonces, queridas hermanas, upotazo. Upotazo no significa que usted es de menos valor que su esposo, para nada. No significa que usted tiene menos capacidades que su esposo, para nada. Al contrario, sino que es un orden que Dios estableció. Cuando este patrón bíblico se cumple en la familia, le aseguro que un esposo y una esposa cumplan este esquema que Dios ha establecido, ambos estarán caminando en la dirección correcta, encaminados hacia la voluntad de Dios. Por eso es importante también que la familia y el matrimonio tome un rumbo y tome también un lugar establecido por Dios, cumpla con la jerarquía de Dios, porque cumpliendo con la jerarquía de Dios, garantiza que muchas cosas que sucedan después y que se generen después en el matrimonio surjan en pos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cumpliendo ese patrón bíblico, ya usted, querido hermano, querida hermana, van encaminándose a la voluntad de Dios. Solamente por cumplir ese rol, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, cuando habla de cabeza, la palabra griega es kefalé. También viene de todo un trasfondo judío y hebreo de esta palabra kefalé, o en hebreo es rosh es cabeza, y se ocupa tanto como cabeza como una representación o algo que está arriba. Cabeza significa también ocupando la figura que va utilizando Pablo de la cabeza y el cuerpo, como en Efesios capítulo 1, que Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces la cabeza siempre es lo que está arriba, es lo que gobierna, es lo que da la directriz, es lo que direcciona, también es lo que ordena lo que el cuerpo debe hacer, pero no porque el cuerpo sea más importante que la cabeza y que la cabeza sea más importante que el cuerpo. En la analogía en el matrimonio,
ocupándole bajo esa analogía, no podemos decir que uno es mejor que el otro, sino que son los roles que Dios ha establecido. Dios ha puesto como autoridad en la familia al hombre, al varón. Y la mujer debe ser dócil a su esposo, ser dócil a su cabeza, a su autoridad, a su forma de gobernar la casa, a su forma de guiar su hogar en las cosas espirituales, en guiar a su hogar, a su familia en las cosas del Señor. Entonces el marido es cabeza de la mujer y pone un ejemplo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces encontramos otro principio acá y modelo a seguir. Quizás el esposo no está cumpliendo con el liderazgo bíblico, pero déjeme decirle, querida hermana, que usted de todas formas debe colocarse debajo de su esposo, y el marido también. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido debe seguir el liderazgo de Cristo. Queridos hermanos, nosotros debemos seguir el liderazgo espiritual de Cristo, el impacto que Cristo tuvo en otros. Debemos seguir su liderazgo, así como Él es cabeza de la iglesia, así nosotros también debemos ser cabeza de nuestro hogar, cabeza de nuestra esposa. Entonces tenemos un patrón bíblico y dice, la cual la iglesia es su cuerpo y Él es su salvador. El salvador es el que se entrega por su pueblo, el que se entrega su propia vida en beneficio y en rescate de su iglesia, y su iglesia es su cuerpo. Entonces ahí tenemos un principio bíblico de que el esposo debe entregarse constantemente a su esposa. A la esposa se le demanda que por favor se ponga debajo, a disposición y sea dócil a su esposo. Pero el esposo debe seguir el liderazgo de Cristo. Debemos, queridos hermanos, entregarnos a nuestras esposas como Cristo se entregó a su iglesia. Ese es el amor verdadero. Podemos decirle a nuestras esposas que nos hagan caso, que escuchen lo que nosotros estamos diciendo, pero también nosotros debemos entregarnos día a día por ellas. Debemos mostrar nuestro amor entregándonos en beneficio a nuestras esposas, que nuestro trabajo, que nuestra forma de liderar nuestro hogar, que nuestra forma de acercarnos hacia ella tenga que ser, digamos, lo mismo que Jesucristo ha hecho por su iglesia, que por nosotros mismos, que Él es nuestro Salvador. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia, y de esa manera ejercer el liderazgo desde el mayor ejemplo que es Cristo. Cristo se entregó por su iglesia. Entonces, queridas hermanas, hay un orden. Queridos hermanos, hay un orden y una jerarquía en el hogar, en la familia, en el matrimonio. El marido es cabeza, la mujer se pone debajo, pero también Cristo es cabeza de la iglesia, el gran ejemplo, y el esposo debe seguir el ejemplo de Cristo en el liderazgo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando dice lo estén a sus maridos en todo, esa palabra todo tiene doble significado. Es todo y en cada cosa. Son las dos cosas, ¿se entiende? En cada cosa, pero a su vez en todo. Estén sujetas en todo. Pero también el esposo tiene la responsabilidad de que la esposa simultáneamente que se va sujetando, el esposo tiene que ejercer el liderazgo bíblico de acuerdo al gran modelo que es Cristo. Así que Pablo encabeza este sermón en el versículo del versículo 22 hasta el capítulo 6-9 con el sometimiento, someteos unos a otros. Ahora, hablando en un aspecto general, el sometimiento significa servirse unos a otros, ponerse a disposición de otros, como ya lo hablamos en un principio. Y en los roles del hogar, en el rol del matrimonio, tiene que ver que el esposo tiene que amar a su esposa y entregarse por ella. Y de la misma forma la esposa, su forma de mostrar amor es mostrando sujeción hacia su esposo. Así que, queridos hermanos, los dejo con esta palabra que Dios ha hablado en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24, y que se entienda, es un orden jerárquico que Dios ha establecido para la familia.
Es un orden jerárquico que Dios ha establecido para el matrimonio, el sometimiento y el liderazgo. No es cuestión de capacidades ni de desvalorizar uno al otro, sino que es un orden que Dios ha impuesto en su palabra. De esta forma se garantiza que el hogar cristiano comience o empiece a funcionar o mantenga digamos, una vida estable dentro de la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, los dejo con esta reflexión. Por favor, la hoja complétela en su hogar, escriba, responda las preguntas, reflexione, mediten estos conceptos del sometimiento, del liderazgo, de lo que significa, esposos, queridos hermanos, ser cabeza de su hogar, ser el líder de su hogar, lo que significa la entrega, queridas hermanas, lo que significa el sometimiento, estar a disposición y ser dóciles unos a otros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que Dios también hable a su necesidad también como lo ha hablado a la mía. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y nos vemos prontamente.